Dios Padre, misericordioso que nos ama, te damos gracias por llamarnos en este lugar con tu amor. También gracias por darnos tu palabra, la Biblia. Hoy nosotros nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra. Dios está con nosotros, guíalos por favor. Queremos saber tu palabra, tu santa voluntad. También cuál es propuesto en nuestra vida. ¿Cómo tenemos que tener una relación correcta contigo? Varias cosas queremos saber exactamente. Dios, guíanos por favor. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca ante ti. Salva nuestras almas con tu amor, con tu palabra. Guíalos en camino de la salvación, por favor. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Isaías 43. Isaías, Antiguo Testamento, Isaías 43. Versículos 10 y 11. Isaías 43, versículos 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ya, hasta aquí. Ayer yo prediqué a ustedes la Biblia. Es palabra de Dios. Sobre todo la Biblia es la historia de la humanidad que Dios ve antemano. Dios es espíritu, es más grande, más mayor que todas las cosas, universo. Entonces, con nuestros ojos no podemos ver a Dios, no podemos percibir a Dios. Entonces Dios reveló a sí mismo a nosotros en varias maneras, sobre todo a través de la Biblia. Dios muestra su poder y su amor, su plan. Entonces uno quiere conocer a Dios, hay que aprender la palabra de Dios, porque sin palabra de Dios nadie puede encontrar a Dios. Por ejemplo, uno creyendo en Jesús, en Dios, no sabe bien la Biblia, eso no sabe sobre Dios. Creer en Dios es creer en la Biblia, es igual. Entonces, antes de creer en Dios, primero ustedes, cada uno, hay que conocer, saber correctamente la Biblia, es importante. Por eso la Biblia nos enseña, solo por palabra de Dios nosotros podemos recibir la salvación. Sin palabra nadie puede recibir la salvación. Por eso es importante palabra. Dios, antes de enviar su bendición, primero envía su palabra. La Biblia nos enseña, Dios creó al mundo, todo el universo, con su palabra. Dios dirige todas las cosas con su palabra. Dios salva a las almas perdidas con su palabra. También último día, Dios juzgará a todo el mundo con su palabra. La Biblia dice, entonces, conocer a Dios es conocer la palabra de Dios. Hace 2000 años, o hace poco, 2000 años antes, los judíos servían a Dios y tenían muchos celos de Dios. Ellos guardaban la ley de Dios, siempre dando sacrificio a Dios en templo, servían a Dios, pero al final ellos rechazaron a Cristo, Hijo de Dios. ¿Por qué?
la Biblia nos enseña, no sabía bien la Biblia, palabra de Dios. Hace 2800 años, época de Oseas, profeta Oseas también. No conocían bien la Biblia, por eso ellos fueron rechazados por Dios. Hoy en día, en cristianismo también tienen mismas cosas. Mucha gente tiene fuerza y pasión ante Dios, muchas cosas, sirven mucho en la iglesia, pero no sabe bien la Biblia. Por eso está equivocado en muchas cosas. Entonces ustedes, primeramente, para conocer a Dios, ustedes primeramente hay que saber la palabra de Dios. También hay que leer en casa la palabra de Dios. Cuando yo estuve en Estados Unidos para predicar, un día yo prediqué esa palabra, un cristiano me acercó y diciendo al pastor, gracias, hoy yo he escuchado muy bien tu palabra de Dios, porque yo no tenía interés nada en la Biblia. A veces yo no podía dormir, yo buscando la Biblia, sacando un versículo, yo leo. Antes de 5 minutos yo puedo dormir muy bien, porque están abrido la Biblia. Él diciendo soy cristiano. Durante toda su vida, casi 40 años, había ido a iglesia, pero nunca ha ido la Biblia enteramente. Solo a veces ha ido a iglesia, solo 20 minutos, escuchar palabra, pero 20 minutos escuchar palabra. ¿Cómo podría saber la Biblia correctamente? ¿No? Ustedes, la Biblia, el alimento del espíritu. Pero espíritu está muerto, no tiene ganas la palabra de Dios. Entonces ustedes, antes de hacer alguna cosa para Dios, primero ustedes hay que escuchar y hay que recibir su gracia. Dios no nos pide alguna cosa a nosotros. Yo tengo hambre, yo necesito mucha cosa, dinero, entonces ofrenda. Eso no. Dios tiene todas las cosas. Dios quiere darnos toda su bendición. Los hombres deben recibir su bendición primeramente. Eso es importante. Antes de dar alguna cosa, nosotros no podemos dar a Dios primeramente alguna cosa. Hay que recibir su gran gracia. Eso es su voluntad. Entonces, Dios, gracias a Dios, Dios muestra a sí mismo su poder, su existencia, su gran gracia, todo a través de la Biblia. Por eso nosotros aprendemos la Biblia. Ya vamos a ver hoy, aprender sobre un pueblo. Ya, primero ya escribo. ¿Usted sabe en la Biblia en un pueblo escogido de Dios? ¿Qué? Israel, ya. Okay. Ya hoy vamos a aprender sobre Israel, ¿vale? Aquí versículo 10. 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Vosotros, aquí vosotros indica al pueblo de Israel. ¿Por qué? Isaías, desde capítulo 40 hasta 66, es historia de Israel, explicando Dios, sobre todo historia futura de Israel, Dios profetizando, según palabra de Dios, todo sería cumplida, todos. Entonces, los gentiles, viendo vuestra historia, conocerá a mí. Entonces, vosotros sois mis testigos, indicando al pueblo de Israel. Porque Dios escogió pueblo de Israel entre muchas naciones. Ellos son insignificantes. ¿Es correcto, no? Ay, gracias. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 explicado.
insignificantes. ¿Por qué? Dios, a través de pueblo pequeñito, quiere mostrar su gran poder. Por eso escogió ellos. Para escoger un pueblo, Dios primeramente llamó un hombre, Abraham, ¿no? Eso, Génesis capítulo 12. Génesis, primera parte, antes de llamar a Abraham, hay 4 importantes acontecimientos. Creación, corrupción de los hombres, diluvio Noé y Torre de Babel. Y en esta situación Dios llamó un hombre, eso Abraham. Génesis capítulo 12. Abraham engendró ¿a quién? Isaac. Isaac a Jacob. Cambia Dios nombre de Jacob a Israel, ¿no? Jacob engendró ¿cuántos hijos? Muchos, ¿no? ¿Usted tiene 12 hijos? Uy, hoy en día no. 12. Entre 12, un décimo, José. Eso es muy famoso, ¿no? Eso, Génesis. Entonces, libro de Génesis, apareció Israel como una familia. Pero después Éxodo aparece un pueblo. Dios envió a ellos cuando había estado en Egipto como esclavo, a Moisés envió, ¿no? A través de Moisés Dios salvó a ellos de Egipto, haciendo tantos milagros, ¿no? ¿Por qué Dios hizo un milagro? Para mostrar que solo Dios que escogió ese pueblo, Israel, solo Dios, Jehová, solo eres Dios. Fuera de Jehová Dios no hay otro Dios. Para mostrar esto, Dios en la historia, Dios mostró su poder, es un milagro. Entonces Jehová, nombre de Dios es Jehová, solo Dios, no hay otro fuera de él. Para mostrar esto, Dios hizo gran milagros. Entonces, pueblo escogido de Dios, Israel, ellos vinieron muchos milagros en Egipto, 10 plagas. Ellos salieron viendo gran milagros de Egipto y ellos pasaron mitad mar rojo, ¿no? También ellos comieron maná comida cielo. Bebieron las aguas que salieron de roca quebrantada por milagro, ¿no? Pero entre ellos, solo 2 personas entraron a la tierra promesa de Dios. ¿Sabes usted estos? Los hombres que tenían 20 años más o menos 600,000 judíos que tenían 20 años más, ellos vieron muchos milagros, alababan a Dios, ellos pasaron mitad de mar rojos, sí, alababan a Dios, creían en Dios, pero entre ellos solo 2 entraron la tierra promesa de Dios. ¿Saben ustedes? Hebreos, Judas, varios lugares explicados, porque ellos no tenían la fe verdadera. ¿Qué? Ellos creían en Dios, la Biblia dice. Ellos alababan a Dios, pero la Biblia, otra parte, dice, no tenían la fe. Si ustedes, nosotros tenemos la conciencia, ¿no? Religiosidad, porque tenemos espíritu. Por eso, aprendiendo poco, podemos saber existencia de Dios, todo el mundo. Sí, puede saber existencia de Dios. Dios existe. Pero ustedes, diablo también
creen esto. Dios es uno. Porque antes era ángeles, ¿no? Pero por esa fe no puede entrar. Reino de Dios. La Biblia dice, vamos a ver, San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué? ¿No? San Juan, capítulo 8. Yo digo 6. Lo siento. Ya 8, ¿vale? San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, salvos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ustedes, entre 600.000 de los judíos que habían visto gran milagro de Dios, creían Dios, su existencia, solo 2 entraron la tierra de Canaán. La Biblia no enseña. Usted sabe, en época de diluvio Noé, ¿cuántas personas fueron salvadas? 8. De acuerdo con los científicos, en aquella época, más o menos 300 millones de personas vivían. Más o menos, no sé exactamente, pero más o menos. Entre ellos, solo 8 fueron salvados. La Biblia dice, históricamente. Sodoma, Gomorra, esas ciudades, no hay 10 justos, porque Dios juzgó esas ciudades. Época de Jeremías, el profeta Jeremías, hace 2600 años. En Jerusalén, donde vivían los sacerdotes, no hay justo ni aun unos, porque Dios juzgó por Babilonia, Jerusalén. No hay justo ni aun uno. En Jerusalén, no Sodoma y Gomorra, en Jerusalén. Casi todos vivían los sacerdotes. Época de Jesús. En el Antiguo Testamento, durante 1500 años, profetizaron, enviaría a Cristo a Israel, ¿no? Por eso los religiosos israelitas todos conocían que Cristo vendría a su tierra. Cristo, según palabra de Dios, según promesa, Él vino a Israel. En Belén nació. Pero ¿cuántas judíos, personas, recibieron a Cristo, Jesús? Los reyes y magos, ellos preguntaron a rey Herod, ¿no? ¿Dónde ha nacido rey de judíos? ¿Cristo? Herod, llamando a los sacerdotes, porque los sacerdotes conocían la Biblia, preguntó a ellos. Ellos, sí, claramente respondieron bien. Sí, Cristo nace en Jerusalén, la Biblia explicada así. Belén. Pero entre ellos nadie fuese a
Belén para recibir a Cristo. Los religiosos, escribas, fariseos, saduceos, sacerdotes, nadie fueron a Belén. Solo unos pobres pastores, ¿no? Y reyes magos. Magos, ¿no? Solo ellos. Entonces ustedes, hay que saber una cosa. Eso enseña la Biblia. Uno preguntó a Jesús, ¿son pocos que sean salvos? Jesús dijo, entrad la puerta estrecha. Solo pocos. San Lucas capítulo 18 también ha explicado, cuando venga Jesús otra vez, ocurrirán mismas cosas, solo pocos. Nosotros no sabemos, no podemos saber cuántas personas recibirán salvación, no podemos saber, pero la Biblia desde el principio hasta el final todo nos enseña, solo poca gente será salva. Hoy en día mucha gente va a iglesia. Pero no lo sé, la Biblia siempre nos enseña así. Entonces, 2 Corintios capítulo 13, Pablo dijo a los corintios, examinaos vuestros mismos, si estáis en la fe o no. ¿No? Ustedes. San Lucas capítulo 13, San Lucas, capítulo 13, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso, respuesta de Jesús. En la historia de iglesia también, si podemos ver esta misma cosa ustedes. Mucha gente hoy en día dice, soy cristiano, porque mi padre cristiano. Yo he crecido en la iglesia o costumbre de cristianismo, entonces yo cristiano. ¿Es verdad ustedes? No. Cristiano, palabra, eso, cristiano significa uno que mora Cristo, Espíritu de Cristo en su corazón. Pero hoy en día mucha gente en la iglesia parece cristiano, pero fuera de la iglesia es igual de mundanos, ¿no? Más peor que los mundanos. En la historia también. Muchas malas cosas en el nombre de Cristo hicieron los cristianos, matando a otra persona, muchas cosas. Ustedes, la Biblia claramente nos enseña, solo poca gente recibirá la salvación. Entonces cada uno, a través de la palabra de Dios, examinar su fe, eso es importante. Éxodo, vamos a ver, Éxodo, capítulo 14. Yo he visto muchas veces esa cosa, ustedes, cuando, por ejemplo, en la iglesia, alguna alma nueva persona viene en la iglesia, los pastores, diciendo, oh hermano, bienvenido. Dios te bendiga, Dios te ha escogido, por eso tú puedes venir aquí. Solo 1 o 2 veces ha ido a iglesia, confesar alguna cosa, dice, hermano, tú hijo de Dios. Perdón, eso es total mentira. Aunque 1000 veces ha ido a iglesia, según la palabra de Dios, no ha renacido, no es salvo ustedes. Entonces, no importa vaya a iglesia cuántas veces, cuántos años. Si yo tengo la fe verdadera o no, eso es importante siempre. Cada uno, ¿no?
Aquí ya vamos, Éxodo capítulo 14, versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó en ellos ni uno. Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto, hizo pasar el mitad del mar rojo. En este momento, los ejércitos de Faraón y Faraón, ellos entraron en mitad del mar rojo. En este momento Dios los sepulcró, ¿no? Aquí explicado. Todos que siguieron a Moisés, al pueblo de Israel, todos murieron en el mar rojo. La Biblia explica. Es un gran milagro, ¿no? Algunos dicen, cuando yo predico, algunos escuchando, pastor, no. Faraón sobrevivió. ¿Qué? Faraón sobrevivió. Yo he visto una película. Faraón sobrevivió, pastor. Usted, película, no. La Biblia dice, Faraón también murió. ¿No? Todos. Vamos a ver, Salmo 136. Salmo 136. Versículo 13 al 15. Salmo 136, versículo 13 al 15. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre en su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque era para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Aquí versículo 15 pone, y arrojó ¿a quién? Faraón también. Faraón también murió en el mar rojo. Entonces los arqueólogos científicos, hace unos años, ellos intentaban buscar estos, investigaron, movilizando equipos de buceo, y ellos buscaron en Mar Rojo. Al final, en Mar Rojo encontrar muchos carros y ruedas que se utilizaron hace 3.000 años en Egipto. ¿Ustedes saben estos? En Mar Rojo, muchas cantidades de carros y ruedas, las ruedas se utilizaron hace 3.000 años en Egipto. También encontraron ese faraón, su nombre Merneptah. En el Museo de Egipto ya todo se ha conservado, las momias de faraones, faraón, todo. Todas las faraones, su cuerpo, color de oscuro, rojizo, rojizo, pero solo Merneptah de color blanca. Su cuerpo está cubierto en sal. Algo mordió su oreja, oreja, ¿qué? Oreja, correcto, oreja, creo que es oreja. A veces ya. Él gobernó Egipto hace 3.000 pico antes años. Entonces, los arqueólogos, buscando y encontrando todas estas cosas, ellos publicaron que Éxodo no es mito ni leyenda. Eso históricamente, verdad. Ellos publicaron. Ya vamos a ver.
Israel todavía el reloj de Dios en el Medio Oriente. Reloj significa, nosotros cuando vemos reloj podemos saber tiempo, ¿no? Igual que esto, viendo historia de Israel, podemos tiempo de Dios, podemos saber. El líder mundial, judíos. ¿Por qué? Usted podrán saber poco después. El pueblo que mora en la parte central de la tierra. Hace 2600 años, a través de profecía Ezequiel, Dios dijo, yo escoge pueblo de Israel y pongo en el centro, en el parte centro de la tierra. Hoy en día, en aquel momento nadie sabe dónde es el centro de tierra, pero hoy en día sí podemos saber. Aquí, Israel. América del Sur Norte ya se apartó de esta parte, ¿no? Entonces aquí centro. El poder de los judíos, el control del Congreso de los Diputados y el Senado de los Estados Unidos en manos de los judíos. Ustedes cuando leen Deuteronomio pueden ver estas cosas. También Isaías, varios lugares. Por ejemplo, hay muchos famosos judíos. Karl Marx, ustedes saben Marx, ¿no? Karl Marx, ya igual, ya. Marx inventa una teoría que es comunismo. Comunismo significa no hay cielo. Cielo está aquí, en la tierra. No hay Dios, por ejemplo. Charles Darwin, evolucionismo. ¿Dios creó todas las cosas? No, todo automáticamente se ha cambiado hasta ahora. No hay creador. Einstein, Freud. ¿Por qué muchos judíos enseñan así? Ellos no quieren que los gentiles crezcan, crean en Dios. Hace 2000 años ellos pensaban los gentiles no tendrán alma, espíritu en su corazón. Como igual eso como animales, pensaban ellos antes. Ustedes hay que saber estos. Por eso en este mundo hay un montón de científicos, son judíos. Ellos líderes, todas las cosas así. Así es la mujer más poderosa del mundo. Janet Yellen era judía. Bill Gates también. Larry Page y Sergey Brin, Google, y también Facebook, Mark Zuckerberg, también judíos. Primer rico del mundo, Warren Buffett, también judíos. Soros. Paul Krugman, es el profesor más famoso del mundo, es también judíos, hay muchos. La estrella de David controla el mundo, controla los países desarrollados con el poder de capital. Aquí Museo de Cairo. ¿Quién es el faraón que murió persiguiendo a Moisés? Generalmente las momias de color así, de Ramsés II. Pero Bernepta solo de color blanca. Éxodo, ya revelado, que los arqueólogos encontraron en el Mar Rojo todos estos, ¿no? Eso, rueda, ¿no? Descubren en el Mar Rojo los restos del gran ejército egipcio del Éxodo bíblico. Todo exactamente igual que se utilizaron hace 3000 años en Egipto, ese ruedas. Montón, ya todo encontrado. También lápida de Bernepta, hay también esto, el lápida en el Museo Cairo. Israel, en los primeros textos, aquí está escrito, el pueblo de Israel ha desaparecido. Hay muchas pruebas. Deuteronomio,
capítulo 4. Capítulo 4, versículo 34. Versículo 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otra fuera de él. Miren ustedes, en este mundo hay un montón de religión y dioses formados por los hombres. En Corea también. India, usted sabe, India hay un montón de dioses, ¿no? No puede contar, ¿no? Por ejemplo, vaca, eso tiene algún divina o divinidad. ¿Ya? No puede comer, ¿no? Japón, también muchos dioses. Corea también, todo el mundo. Pero ustedes han visto algún dios que escoge un pueblo, escribe toda su historia desde el principio hasta el final y haciendo grandes milagros en la historia. ¿Algún Dios puede salvar a un pueblo de otro pueblo? ¿Puede dirigir un pueblo en su historia? Nosotros nunca hemos visto ese Dios, pero en la Biblia, Jehová, Él hizo, hasta ahora, Él hace. Dios, mostrando estos, Él dijo, ¿para qué? Supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él para mostrar estos. Entonces el pueblo de Israel, ellos conocían que Jehová, que escogía a nosotros, ellos piensan, Jehová, solo Dios. Ellos creían así, sí, correcto. Y después, Dios dio su palabra, obedece mi palabra. Vamos a ver, Deuteronomio 30. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Vamos a leer juntos, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ya, después mostrar su poder, su misericordia, Dios diendo la palabra, dijo, os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Aunque ellos era el pueblo escogido de Dios, entre dos hay que escoger. Según su elección, se ha cumplido su historia. Ustedes. Ya vamos a ver aquí. En Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 28 y varios sitios, cuando vosotros obedecéis mi palabra, yo haré así. Cuando vosotros no obedecéis mi palabra, yo haré así, tal explicado ya, varios lugares. Obedecer. Obediencia, por ejemplo, ¿no? Desobediencia.
hay dos cosas. Dios siempre puso dos cosas entre el pueblo de Israel. Dijo, escoge uno entre dos. Según su selección se ha cumplido la historia. Ya. Nosotros también ustedes. Por ejemplo, en el huerto de Edén hay dos árboles. Usted sabe, ¿no? Árbol de vida, por ejemplo. Y árbol de la ciencia del bien y mal, ¿no? Ciencia. Aquí he explicado la bendición. Y la maldición. Maldición. Escoge, dijo, la vida, la muerte. Así, ¿no? Jeremías 21. Jeremías 21. Jeremías, capítulo 21, casi medio de la Biblia. Isaías, Jeremías, así. Ya. Salmo, Isaías, Jeremías, casi medio de la Biblia. Jeremías, capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Aquí, ya, camino. Camino de vida, camino de muerte. Dice, escoge. Mírenme ustedes. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento a nosotros? Historia de Israel, ¿qué es? Casi toda la historia de Israel, historia de desobediencia. Escoge esta parte. Casi todo. Solo un momento, época del rey David y Salomón o unos, solo un momento. Un momento escoge así. Pero casi toda su historia, esta parte, maldición, desobediencia. Casi todo. Entonces, hace 2500 años, Israel se dividió en dos partes, por castigo. Hasta 2700 años más o menos, Israel norte, destruido total por Asiria. Hace 2600 años por Babilonia. Sur, Judea, totalmente quebrantados. Durante 600 años antes de Cristo, fueron pisoteados por gentiles, por desobediencia, porque siempre ellos escogen aquí, sirviendo a Dios, dando sacrificio a Dios en el templo, guardando el día de reposo, aparentemente muy buenas creyentes, pero realmente total ellos estaban aquí. ¿Saben ustedes estos? En el Antiguo Testamento no se enseña. Aparentemente muy buenos creyentes, buen creyentes. Porque en el templo, séptimo día siempre, guardando el día de reposo, dando sacrificio, ofrenda. Al octavo día fueron circuncidados. Las 7 fiestas guardaban muy bien, pero estaban aquí. Eso es su historia. Ustedes, más peligro de los hombres es hipocresía. Aparentemente, creer muy bien, tiene pasión de celo de Dios, pero en su corazón no hay verdad.
No hay palabra. Eso es muy peligroso, como los judíos. Cuando vino Jesús a la tierra de Israel, él empezó la vida pública, después de ser bautizado, Juan el Bautista, 3 años y medio, él enseñaba a los judíos, ¿no? Primeramente ellos pensaban, él sería Cristo. Por eso mucha gente siguieron a Cristo, pero Cristo no explica lo que ellos habían deseado. Solo Jesús explicaba muchas veces sobre el reino de Dios, sus espíritus, salvación. Entonces, y también reprendiendo sus hipocresías. Entonces, a los judíos no les gustaba a Jesús. Al final, ellos decidieron que matar a Cristo. Ellos llevaron a Cristo ante Pilatos. Pilatos sabía que Jesús, no tenía pecados. Él quería soltar a Jesús, pero los judíos no querían. Entonces, ante los judíos, Poncio Pilato puso 2 personas. Señor de vida, justo y santo, Jesucristo. Y asesino y ladrón, Barrabás. Barrabás. Diciendo, escoge entre 2. Los judíos, ¿a quién escogerían? ¿Escogieron? Rechazando Señor de vida, Cristo, y escogieron Barrabás, ladrón, asesinos. Desde el principio de Huerta Edén hasta Jesús, hasta ahora, todos los hombres, casi todos los hombres, andan este camino, diciendo soy cristiano, yo creo en Jesús. La Biblia. Ustedes saben estos. Jesús también predicó a nosotros. Hay 2 puertas. Puerta ancha, ¿no? Estrecha aquí, estrecha. Estrecha. Y puerta ancha. Puerta ancha. Puerta ancha. Diciendo, muchos. Aquí. Esa palabra dijo a nosotros ustedes. Cada uno hay que pensar en lo que había dicho Jesús, ¿no? ¿Por qué? Eso es nuestro problema estos. San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7. Versículo 13 a 14. 13 a 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solo pocos son los que la hallan. Por eso son pocos los que se salvan. ¿No? Explicando así, Jesús dijo, versículo 21. Eso Jesús no dijo a los gentiles
sino a los creyentes, dijo esto. ¿Por qué? Versículo 21 dijo así, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos entre los creyentes, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que cree en Jesús es cristiano. Ni todo el que vaya a iglesia irá al cielo. Como lo que ha dicho Señor, ¿no? Solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, tres tipos de personas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 Señor. ¿Quién hablará a Jesús? Señor, Señor. Creyentes, ¿no? ¿No profetizamos en tu nombre? Ellos profetizaron en nombre de Jesús. Ellos echaron fuera demonios en nombre de Jesús. Ellos hicieron muchos milagros en el nombre de Jesús, pero Jesús les dijo, no os conocí, apartaos de mí, maldadores, hacedores de maldad. Ustedes, hoy en día, mucha gente va a la iglesia, está confundido sobre el tema de la fe. ¿Qué es la fe verdadera? Pastor, yo fui bautizado. Muy bien, pero bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Después recibir salvación correctamente, puede bautizarse. Pero hoy en día, cuando era niño, ya, bautizarse. Algunos, yo quiero recibir Cristo en mi corazón, da bautismo. No. ¿Alguna vez ha ido a iglesia? Iglesia dice, tú eres cristiano. Aunque 10 años a iglesia, han servido mucho en la iglesia, hacer milagros en la iglesia, no ha renacido, según la Biblia, no es cristiano verdadero, salvos, en la Biblia. Ustedes son muy importante tema en la Biblia. Entonces, los judíos, rechazando a Cristo, eligiendo asesino, ladrón Baraba, diciendo, asesino, ¿no? Es decir, ellos rechazaron a Cristo y mataron a Cristo. Por este pecado, durante 1900 años, ellos fueron esparcidos por todo el mundo, recibiendo tantos tipos de persecución y holocausto y maldición. La Biblia ha profetizado ese tema en un montón de lugares. Ya primero vamos a San Mateo 27. San Mateo, capítulo 27, versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, y entregó para ser crucificados. Respondiendo en el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
durante 1900 años, historia de los judíos, Israel, se ha cumplido según esa palabra. Ellos recibieron gran maldición durante 1900 años. El año 70 después de Cristo, Jerusalén total ya se ha quebrantado por Tito, general de Roma. Después es hijo de emperador y él se hizo emperador de Roma. Él movilizando miles romanos, ejército, soldados, totalmente quebrantar Jerusalén, el templo de Dios, todo. Quemó templo de Dios, rechazaron todos los judíos por todo el mundo. Entonces los judíos durante 1900 años no podían vivir en su tierra. Estaban por todo el mundo. Estos, hace 3500 años por Moisés y después, tantos profetas, Dios profetizaron este tema. Por desobediencia de los judíos, ellos recibirán así castigos y maldición. Vamos a ver Levíticos, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26, versículo 33. Y a vosotros, aquí vosotros indica pueblo de Israel, testigo de Jehová. A vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Hace 3500 años, antes de ser esparcido por todo el mundo, 1500 años, Dios a través de Moisés profetizó, había profetizado este tema, un montón de lugares, Levíticos, Deuteronomios, varios lugares. Tres cosas. Primero, a vosotros os esparciré entre las naciones. Significa, no pueden vivir la tierra prometida de Dios. Cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, ellos llevaron una encina de uva, ¿cómo se dice? Uva, que... La racima. Racimo, creo que. Racimo, ¿no? Es racimo. Racimo. Es muy grande, por eso un hombre no puede llevar, ¿no? Dos hombres. Traerán a su campamento ese racimo de unas, ¿no? Pero esa tierra que fluían leche y miel se ha cambiado total, ¿qué? Desierto, después de desobedecer la palabra de Dios. Y ellos no podían vivir en su tierra. Aquí pone, os esparciré entre las naciones. Esa palabra, durante 2000 años, todo se ha cumplido. Y desenvainaré espada en pos de vosotros. Desenvainaré espada en pos de vosotros significa, habría ¿qué? Matanza, holocausto, muerte. Entonces ellos, durante 2000 años, casi 1900 años, en otros países, murieron muchos por matanza, holocausto, sobre todo en nuestra época. Hitler, Alemania, él mató a los judíos, 6 millones de judíos, ¿no? Ustedes creo que todos saben, historia de Israel, judíos, muy cruel, ¿no? Todo en Antiguo Testamento profetizaron estos. Un montón de lugares. Usted leen en casa. Usted puede encontrar un montón de lugares en Antiguo Testamento. Jeremías 29. Jeremías, capítulo 29.
versículos 18 y 19. 18 y 19. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Esa es su historia. Hace 400 años, más o menos, más o menos ustedes, antes de Jesús, 2000 años antes, Dios llamó a Abraham. 1500 años salieron ellos de Egipto por Moisés. Dios dio su palabra, ¿no? A Israel, su palabra. Pero antes de entrar tierra de Canaán, después de salir de Egipto, Dios profetizó varias cosas. Vosotros no obedeciese mi palabra, futuro será así, así, así. Según esta palabra, el año 70, después de Cristo, por Roma, ellos esparcido todo el mundo durante 1900 años. El día 14 de mayo 1948 ha vuelto a Astira. Más o menos durante 1900 años ellos estaban fuera de su país, como lo que había dicho Dios. Aquí también Jeremías profetizó este tema, muchos. Aquí, 700 años, Isaías, Amos, Oseas, varios lugares profetizaron estas cosas. Todo se ha cumplido según palabra de Dios durante 2000 años. ¿Por qué? Rechazaron a Cristo. Por este pecado, ellos recibieron maldición durante 1900 años. Es una sombra, un ejemplo para nosotros. Nosotros, viendo obra de Dios, rechazar a Cristo en su corazón, nuestro corazón, recibirá más gran maldición, juicios, eternamente. La Biblia explica estos. Es un ejemplo para nosotros. Jesús también profetizó este tema, citando Antiguo Testamento, los judíos, sería así. Lucas, Mateos, varios lugares. Todo se ha cumplido, esta palabra. Ya, vamos a ver. Ustedes, vamos. Dios dijo, escoge, ¿no? Pero en la historia los hombres siempre han escogido malapartes, desobediencia. Hasta ahora también ustedes. Rechazando a Jesús, ellos dijeron, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dios escuchó sus palabras. Dios. El año 70, más o menos desde 68,
hijo de emperador Tito, atacó a Israel y total derriba, quebrantar Jerusalén y rechazó por todo el mundo los judíos. Usted puede ver estos en Roma. Yo he visto esto en Roma. Esto, ¿no? Es un ¿cómo se dice? Torre de triunfo, no sé cómo es. Arco de triunfo, ya. Esto. El resultado de desobediencia, nación desaparecieron por todo el mundo, el tierra se ha cambiado en desierto, bendición a maldición. La estrella de David de los judíos, perseguidos tras perder el país durante 1900 años. La historia del sufrimiento del pueblo judío. El Holocausto empezó en 1933, cuando Hitler tomó el poder en Alemania, y terminó en 1945, cuando los nazis fueron derrotados por los aliados. Mataron muchos judíos, ¿no? Los nazis, Hitler. Los judíos en Auschwitz, de terror. Experimentos en vivo, 2000 muertos al día en las cámaras de gas. Es Auschwitz. Yo conozco Auschwitz, muy terrible. La vida en los campos de concentración, horrible. Los prisioneros eran forzados a trabajos duros y recibían pocas comidas. Los hombres más o menos 40 kilogramos. Mujeres 30 kilogramos. Pesa, ¿no? Los prisioneros dormían juntos 3 o más personas en literas de madera sin colchón o almohada. La tortura en los campos de concentración era común y muerte muy frecuente. Es Auschwitz. En niños, más o menos 1.500.000 murieron. Bergen-Belsen, también es un campo de concentración muy famoso. 18.000 reclusos fallecieron. ¿Por qué habrán matado Hitler a los judíos? 400.000 judíos muertos en experimentos. Ese judío está vivo ahora, ¿no? En este momento. Estaba vivo, pero hacer alguna cosa, ¿no? Monumento conmemorativo del genocidio de los judíos, Jerusalén, aquí Jerusalén. También Washington D.C., de capital de Estados Unidos, enfrente de Casa Blanca, un museo conmemorativo del Holocausto de los judíos. Yo varias veces yo viajé allí. Hay muchos documentos, datos, su historia. Ellos murieron así. ¿Por qué? La Biblia profetizó así. Ya, todo se ha cumplido. Vamos a ver un documento. (1939년 1월) 히틀러는 체코슬로바키아에서 독일어를 쓰는 지역을 합방하고 전쟁을 계획했다. 그러면서 공식적으로는 모든 전쟁을 유대인 탓으로 돌렸다. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. 이건 세계 제2차 대전이 아니라 엄청난 종족 전쟁이라고 göring은 말했다. 전쟁이 계속되면서 나치는 여러 나라에서 유대인들을 탄압했다. 유대인들은 다윗의 벼를 달고 다녀야 했고, 폴란드에서는 빈민굴에서만 살아야 했다. 그곳에서부터 인간 토살 작업은 시작됐다.
하타우 작센하우젠 슐로센부르크 베르겐벨젠 마트하우젠 Es el nombre de campo de concentración. 라벤스부리크 노르트하우젠 Ya, vamos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Vamos a pensar un poquito, ¿no? Hechos. Hechos, capítulo 13. Ustedes no estén equivoques. Algunos piensan, Dios es amor solo. Amor. Sí, Dios es amor, pero Dios es juez justo. Hay que saber esto también. Dios es amor, también. Dios es luz, ustedes. Creó el cielo, sí, correcto. Creó infierno, también Dios creó estos. Es verdad, hay que necesitamos equilibrios, ¿no? La Biblia. Dios es amor, sí, verdad. Eres amor, pero eres juez justo también. Ya vamos a ver Hechos capítulo 13, versículos 26 y 27. 26 y 27. Varones hermanos, hijo del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Aquí, versículo 27, pone, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Aunque todos los días de reposo aprenden la palabra, no conocen la palabra. Por eso rechazaron a Cristo y mataron a Cristo. Y Oseas, Antiguo Testamento, Oseas. Capítulo 4, 1197, página. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea. Daniel, Osea. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea. En el Antiguo Testamento. En medio de la Biblia, poco detrás. Ya. Capítulo 4, versículo 6. Versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ustedes, los judíos, sí, sinceramente creían en Dios, sí, verdad. Intentaban guardar la ley de Dios, pero ellos estaban confundidos sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia hay dos imágenes de Cristo. Dos imágenes de Cristo. Por ejemplo, la Biblia explica sobre Cristo. Cristo es siervo de Dios.
Sí, esa palabra de Cristo es siervo de Dios, pero Cristo, Rey de reyes. Siervo, rey, total diferente. Cristo como cordero de Dios, la Biblia dice, cordero, humilde, mansedumbre, cordero, pero la Biblia de Cristo es león. Él vino para sufrimiento, aflicción. También para recibir gloria. Así explicado. Entonces, los judíos, durante 600 años habían sido pisoteados por los gentiles. Ellos quieren ese tipo de Cristo. Puede independizar de los gentiles. Como Cristo políticos. Da bendición material, ¿no? Curar su enfermedad. Da bendición materialmente. Eso como bendición de carne, ¿no? Pero plan de Dios, primeramente hay que sufrir para salvar a las almas perdidas. Hay que morir en la cruz. Después Él recibir la gloria. Primero cruz, segundo corona. Primero sufrimiento, después gloria. Es orden de la Biblia, pero ellos cambian porque no conocían bien la Biblia. Ya vamos a ver, San Lucas 24, San Lucas 24, San Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. ...25 al 27... Jesús, después de resucitar, Él, hablando con sus discípulos, algunos, Él dijo aquí... Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo, ya primeramente, padeciera estas cosas y que entrarás en su gloria. Primero padecer, segundo gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, Antiguo Testamento, lo que de Él decía. Entonces, los judíos, aunque servían a Dios bien en el templo y hicieron muchas cosas por el Dios, pero no tenía conocimiento, palabra de Dios. Estaban confundidos. Por eso, al final, pensando Jesús no era Cristo, rechazaron a Cristo, mataron a Cristo. Hoy en día ha ocurrido mismas cosas en la iglesia. Ustedes saben estos. Muchos creen en Jesús, pero en su corazón no hay Cristo verdaderos. Segunda Corintios capítulo 11 explica que mucha gente ha recibido otro Cristo, otro espíritu, otro evangelio. Así, están confundidos. Ustedes, San Juan capítulo 3, Jesús hablando, principal de judíos, Nicodemo, dice, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, ¿no? Entonces, una pregunta. ¿Ustedes realmente han renacido? Realmente, yo digo, 100%, ¿ustedes han renacido, según palabra de Dios? Pastor, yo he ido a iglesia.
no importa ha ido a iglesia. Yo fui bautizado, no importa bautismo. Por ejemplo, en la cruz, cuando Jesús fue colgado en la cruz, 2 malhechores, en la derecha y la izquierda, fueron colgados. Uno entre 2 malhechores. Él, durante 6 horas, él fueron colgados. Él recibió la salvación, aunque no fuese bautizados. Bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Renacimiento tampoco. Ustedes, hoy muere, ¿puede ir al cielo 100%? Pastor, yo a veces intento mucho ir al cielo, por eso intento hacer el bien para obedecer la palabra de Dios. En este momento sí, yo creo que puedo, pero a veces yo he cometido, no he obedecido palabra de Dios, entonces yo no puedo ir al cielo. A veces se puede ir al cielo, a veces no puede. Puede, no puede. Puede, no puede. Siempre vive así. Eso creen en Jesús, creen en sí mismo ustedes. No saben nada sobre creencia. Eso significa, aunque aparentemente creen en Jesús, realmente creen en sí mismos. Eso. Están confundidos. Ya última cosa. Ya Cristo vino a este primero para salvar a nosotros, para sufrir por nosotros. Segundo, Él vendrá para salvar hasta nuestro cuerpo, pero para juzgar al mundo, para recibir gloria. Esos 2 temas en la Biblia muy importantes. Ya, esto. Ya vamos a resumir hoy. Porque Dios llamó un hombre a Abraham de Ur de los Caldeos para elegir un pueblo, Israel. En la historia de Israel, Dios hizo un montón de milagros. ¿Por qué? Para mostrar Jehová que escogió al pueblo de Israel. Jehová solo Dios. No hay otro Dios fuera de él para mostrar estos. Jehová solo Dios. Pero ellos vieron muchos milagros, no tenían la fe verdadera. Hoy en día, en la iglesia, está lleno de milagros. Pero ese milagro, usted hay que pensar en la Biblia, ¿qué enseña sobre milagro? Yo voy a explicar un día, otro día. Dios mostró su existencia, su poder, todo, y después dio, ¿qué palabra? Eso Antiguo Testamento. Diciendo, enviaría a Cristo. Eso es el tema de la Biblia. Lo más importante tema de la Biblia, Cristo. Su nombre Jesús significa salvación. Llamar su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo del pecado. ¿No? Según palabra de Dios, Antiguo Testamento, Cristo vino a este mundo. Cristo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, para salvar a nosotros, para salvar. Tema de la Biblia, eso, salvación. Salvación. Por eso Cristo, Jesús, en la cruz, derramando sangre, antes de expirar, Él dijo en gran voz, consumado es. ¿Qué significa esto? Se ha cumplido todos, según voluntad de Dios. Toda promesa de Dios. En su vida, en la cruz, Él cumplió todos. Pero ¿por qué ustedes han creído en Cristo, todavía no han recibido salvación, no tiene confianza, seguridad perfecta? Él cumplió toda salvación para darnos gran bendición a nosotros. Yo explicaré mañana y otro día continuamente. Y los discípulos, viendo estos, escribió por obra del Espíritu Santo todos esos Nuevos Testamentos. Entonces ya ha cumplido Antiguo, Nuevo Testamento. Esa palabra Evangelio ahora está difundiendo por todo el mundo. Sigo difundiendo por todo el mundo.
Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad evangelio por todo el mundo. Empezar evangelio Israel durante 2000 años gira, da vuelta una vez la tierra. Ahora los judíos entraron en su tierra, también evangelio ahora está entrando Israel. Eso significa por todo el mundo ya difundidos evangelio. ¿Entienden ustedes? Una vuelta. Ya. Entonces, propósito de escoger pueblo Israel, a través de este proceso, Dios quiere darnos su evangelio, su bendición hasta a nosotros. Ese evangelio ha llegado hasta aquí. Mañana yo explicaré más. Ustedes, no importa cuántos años haya iglesia, cuánto dinero va a dar ofrenda a Dios, no importa a ustedes. Hay que comprender su palabra, su bendición, su evangelio correctamente. Eso es importante. Solo necesitan ustedes sus oídos. No necesitan otras cosas. Por favor, hasta el último día, escuchen, por favor. Eso será gran vuestra bendición. Ya, hoy hasta aquí. Ya oremos juntos. Santo Dios, misericordioso, que nos ama, está en el cielo. Te damos gracias por darnos esta ocasión de aprender tu palabra, la Biblia. También gracias y amarnos en la iglesia con tu amor, con tu palabra. Somos muy débiles. Sin tu ayuda, sin ayuda del Espíritu Santo, no podemos comprender tu palabra, tu misericordia. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a que comprendamos tu palabra y tu gran voluntad. Ten misericordia de nosotros para que nadie perezca ante ti. Salva nuestras almas con tu amor, con tu palabra, por favor. Bendice todas las personas que están aquí escuchando tu palabra con tu corazón. Guíales, por favor. Hasta el último día está con nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias. Hoy hasta.